Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos para comentar la segunda parte de la jornada 24 de la Liga F, una jornada 24 que se abrió el día del domingo con ese enfrentamiento entre la Real Sociedad y el Dux Logroño que finalizó con empate a uno, un empate a uno sorprendente y que tiene dos lecturas. Por la parte de la Real son 2 puntos que se dejan la lucha por Europa, aún tiene un 6 de colchón sobre el Tenerife, pero se reabre un poquito esa lucha y por la parte del Dux, aunque un punto no significa demasiado, es un puntito que le permite estar 2 por encima de la Lama y 3 por encima del Levante. Aún no es evidentemente definitivo ni mucho menos, pero es un punto importante con el que no se contaba y que suma al equipo riojano a última hora con el tanto de Mía Senjo y que les permite, como digo, estar un poquito más lejos, aunque todavía en la pelea por el descenso. Pero la Real, la verdad es que ayer dio una mala imagen. El partido de la Real no fue nada bueno. Lo pudo ganar porque al final con 1-0 tuvo alguna ocasión, pero no dominó el partido bien y sobre todo el final de partido con el tanto de Mía Senjo, casi diría que es merecido porque el Dux justo antes del gol del empate estaba apretando mucho. Efectivamente, es un punto que para la Real pues sabe a poco, teniendo en cuenta pues que desde bastante pronto estaban ya por delante en el marcador, y para el Dux pues que sabe a gloria, ¿no? O sea, no son 3 puntos, lógicamente, pero bueno, es muy importante sobre todo pues eso, para distanciarse un poquito más del descenso. Todavía no están a salvo porque quedan varias jornadas y son solamente 3 puntos los que separan del farolillo rojo, que es el Levante, y dos de la Lama, y todavía pues les quedan muchos duelos por delante, también duelos directos entre ellas. Entonces, bueno, pero un punto importante que ya lo veníamos avisando un poquito, o sea, los equipos de abajo están compitiendo, están plantando cara pues a los que se le van enfrentando cada una de las jornadas. Y bueno, pues en esta finalmente, o sea, parecía que iban a seguir sin puntuar ninguno de los tres de abajo, pero bueno, el Dux sí que lo ha hecho contra una Real Sociedad que, como bien dices, no terminó de aparecer tampoco, o sea, no fue superior en todo momento, sino que sobre todo, pues esa en la segunda parte sí que se vio un Dux que pudo competirle Mm. bastante más, y bueno, pues el gol acabó llegando, y un reparto de puntos que en mi opinión pues es justo para lo que se vio. Sí, el Real, que solo se había dejado en casa puntos contra el Athletic Club, Real Madrid y Tenerife, porque ganó al Barça y al resto de rivales también les ganó. Así que, bueno, el cuarto equipo que suma en Zubieta, o en casa de la Real en este caso, es el Dux Logroño. El 11 del equipo realista, en portería con Julia Rula, defensa de 4 con dos centrales, Naya Aparicio y Ainhoa Moraza, lateral zurdo para Ayara Zabala, derecho para Lucía Rodríguez, centro del campo, Andrea Yasinto junto con Paula Fernández con Isa en un costado, otro para Arola y doble punta en este caso para Lucía Pardo y para Claire Laboyez. En el conjunto riojano, el Dux Logroño en portería con María Miralles, defensa con dos futbolistas, Marta Masferrer y Rebeca Costa da Silva, lateral diestro para Justina Morcillo, el zurdo para Milagros Martín, centro del campo, Diana Falfán junto con Cata Ongaro y Simina Velazco, costado izquierdo para Isina, diestro para Leiner y en punta Salome Prat. Un once quizá con algo más de presencia dentro del campo por parte del equipo riojano, con 13 centrocampistas, dos jugadoras de banda que son también con un perfil cierto defensivo, como el caso de Leiner en ese lado como doble lateral por la banda derecha. Y la Real, pues bueno, sí que hizo cambios. Por ejemplo, vimos la suplencia quizá novedosa de Kainova, por ejemplo, pero aún así el once era muy garantista para sumar 3 puntos que finalmente no consiguieron cosechar. Sí, la Real Sociedad, lo venimos diciendo también mucho constantemente, que no tiene un once titular titularísimo preestablecido, ya que digas, pues de seguro sé que va a salir tal, 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 tal y tal en los partidos grandes, sino que va rotando, y en esta ocasión pues más de lo mismo. O sea, es un once pues reconocible, pero igual que si hubiese entrado Kainova, igual que si en lugar de Apari, o sea, Sí, de Naya Aparicio, hubiese entrado Lucía Rodríguez en esa posición de central y no de lateral, o sea, o Emma Ramírez. O sea, sí, desde luego que opciones tiene Claudia Florentino por ahí también. Opciones, desde luego, que tiene muchísimas, Arturo, y lo está demostrando a lo largo de toda la temporada. En esta ocasión, pues bueno, este fue el 11 que, como bien dices, o sea, a mí me parece que es un once de garantías también para poder competir contra un equipo que a día de hoy va decimocuarto en la clasificación. Así es, el partido comenzó un poquito como se esperaba, con la Real con la pelota, el Dux más esperando en su propio campo, buscando alguna acción para conectar arriba con Salome Prat, pero realmente no hubo muchas opciones para hacerlo. Y la Real también otra vez le pasó como ante el Levante y otros partidos anteriores, que
le cuesta mucho a la Real filtrar balones por dentro. Es verdad que en ocasiones no consigue generar muchas. Recuerdo, por ejemplo, un remate de la Boyet de cabeza que para cómodamente Miralles, pero por el lado izquierdo esta vez defendió muy bien el Dux. De hecho, ese doble lateral zurdo, mejor dicho, doble lateral diestro del Dux con Leitner y con Justina Morcillo consiguieron frenar mucho tanto a Ayara como a Insa, y eso tiene mucho mérito por parte del Dux Logroño, porque creo que Ayara fue de los partidos donde menos daño hizo, y eso es mérito de la defensa riojana. Y luego también el lado diestro, Arola tampoco rompió mucho a Milagros Martín. Y las bandas de la Real, que es un equipo que suele generar mucho por ahí, la verdad es que no hicieron demasiado ritmo ni tampoco demasiado daño al Dux, y quizá más por dentro fue donde la Real encontró la solución en esa acción del primer gol, una acción que filtra un balón bien entre Paula Fernández para Insa, y la pelota que le llega a la jugadora canterana, pero antes de que golpee el balón Insa, pues se cruza Rebeca Costa da Silva, y con mala fortuna porque su despeje se va directamente a la portería de Mira y se convierte en el 1-0 para la Real. Pero es verdad que hasta ese momento veíamos a un Dux Logroño bien plantado, que es verdad que apenas pudo generar nada en campo rival, apenas digamos que provocó problemas a la defensa realista, también sobre todo con un buen trabajo, sobre todo de Naya Aparicio, que estuvo muy bien la canterana, pero en ataque esa ocasión abría un poquito la lata y parecía que con ese 1-0 ya el partido para la Real se encarrilaba y a partir de ahí lo iba a dominar completamente, y no pasó eso. No, no, desde luego. O sea, el gol pues sí que les dio bastante ventaja y bastante más tranquilidad en un partido en el que se estaban imponiendo, pero tampoco estaban siendo muy superiores al Dux, que eso, que pues no estaba teniendo sus oportunidades, tampoco no estaba generando demasiado peligro en la portería de Julia Rula, pero también estaba defendiéndose muy bien y cerrándole los espacios a una Real Sociedad que encontró, pues, o sea, en una gran combinación entre Paula Fernández, creo que es, y Insa, que es una jugadora que a mí me parece muy inteligente, o sea, que ese tipo de acciones sabe leerlas perfectamente. Recuerdo un gol, no me acuerdo ahora mismo contra qué equipo fue, pero que también fue de buscar, fue un pase largo de Nerea Izaguirre, si no recuerdo mal, largo, larguísimo, y que ella lo luchó, metió la puntita del pie y que acabó siendo gol. Eso, ya te digo, no caigo ahora Me mismo en estás qué pillando, partido no es fue. fácil, ¿eh? Que yo suelo tener memoria para estas acciones, pero Es en que este caso ahora mismo no la recuerdo. ahora mismo no caigo en qué partido fue, pero fue una jugada de esas que dices, es que es muy lista, muy pícara Mm. y bueno, pues en ese tipo de acciones acaba teniendo bastante ventaja. Y en esta ocasión, pues no acabó marcando ella, pero sí que generó pues, un error de Rebeca que mete el pie lo justo para evitar que golpee ella o que el balón fuese directo hacia Sí. portería, pero la desvía lo suficiente como para que no vaya en esa dirección, sino también para portería, pero en otra dirección un poco. Entonces, pues bueno, un poco de mala suerte también ahí. Sí, sí, mala suerte, pero también es verdad que el Dux defensivamente, esa acción, pues bueno, es un mal despeje, pero no es tampoco, creo, un error. Y en el resto de cosas, el Dux, la verdad es que defensivamente muy bien, como digo, en el lado derecho bien defendido, el lado izquierdo también, por dentro Mar Ferrer y Rebeca Costa bien, tapando huecos, también el centrocampista, Falfán sobre todo me gustó mucho a la hora de recuperar balones y para evitar el peligro. Y la verdad es que la Real, primera parte, domina con ese 1-0, y en cuanto a tiros, tiene 7 por 0 de las riojanas, a portería solo 2, el gol y la de la Boyet, que fue cómoda para Miralles. Y la segunda parte, pues más de lo mismo. Vimos una Real dominadora, vimos una Real que fue buscando el segundo gol, pero es cierto que no lo hizo con demasiado ímpetu, o sobre todo no encontró el acierto, ni tampoco la capacidad para romper líneas del equipo riojano, que se mantenía bien sólido, que conseguía apretar, que conseguía aguantar el marcador y sin tampoco sufrir demasiado, aunque es verdad que sí que se veía amenazado constantemente porque la pelota era para las futbolistas vascas y ellas apenas podían tener la pelota, buscar arriba a Salomé Prat o alguna ocasión. Pues lo cierto es que la Real, pese a ese dominio que tenía claramente en el partido, pues no consiguieron marcar ningún gol más. Casi diría que tampoco hubo ningún tiro peligroso. Sí que hubo, por ejemplo, un golpeo de Andrea centradito que atrapó Miralles, alguna acción también por el costado zurdo de Ayara que no encontró rematadora. Y el partido pues seguía con ese ritmo de 1-0, pero con la Real igual hasta momento relajado, diciendo, bueno, esto ya está ganado, vamos a pensar en el siguiente partido o vamos a intentar mantener el resultado. Y ahí llegó el zarpazo del Dux, que antes avisó, tuvo una ocasión en un golpeo de Leitner con el pecho fuera y luego otro
Balón que Arrula no logra tapar, que duda en la salida y que no acaba en nada, pero que ya sí que puso un poco esto en el cuerpo. Y luego al final pues llegó el gol, una acción muy rápida, muy bien ejecutada por parte del Dux, el balón de Laura Martínez muy bueno hacia Jiménez, que entró en la segunda parte, también entró Laura Martínez, y el pase de la Argentina espectacular, control y definición muy bueno de Mía Senjo, y el partido pues que se igualaba en el 87, dando inicio a un final de encuentro en el que la Real obviamente tenía que ir a por la victoria, lo buscó, sobre todo a Cecilia Marcos le aportó mucho en el costado zurdo, tanto ella como Ayera se combinaron mucho y hicieron mucho daño, pero realmente pues no consiguieron ninguna ocasión clarísima, más allá de cuál el tiro de Nereiz Aguirre centradito y poco más. También se pidió un penalti por mano de Rebeca que no me parece, y al final pues la Real que se quedó con este punto que no le ayuda para mí en absoluto. Es verdad que es un punto, no es una derrota, pero es un partido que tenían que ganar sí o sí, porque era un partido de los que le quedan hasta final de temporada más sencillos, en casa encima, que no fue capaz de sacarlo y que, bueno, no es tampoco dramático, pero sí que es otro partido más que la Real no acaba de encontrar la sentencia, no acaba de dominar equipos a los que debe ser superior, y en este caso pues ha salido muy caro porque se deja 2 puntos ante un Dux Logroño que rescató ese empate, creo que con merecimiento, y la segunda parte la estadística sí lo demuestra. Tuvo la Real 6 tiros, 5 el Dux, a portería 4-3, y finalmente el tanto cayó del lado visitante. Sí, o sea, el Dux pues lo acabó intentando, lo intentó tanto, pues que tanto fue el cántaro a la fuente que se acabó rompiendo, ¿no? Y bueno, pues eso es la recompensa que, pues hay veces que sí que tienen los equipos de abajo, otras pues que desgraciadamente pues acaban quedándose un poco en la orilla, pero bueno, en este caso pues el conjunto riojano sí que tuvo ese premio, ese merecimiento del gol. Y lo que comentábamos al principio, pues una doble lectura de este partido, que es un punto que a la Real Sociedad tampoco le supone, yo creo que demasiado, o sea, el sumar solo uno y perder esos 2 puntos que tenía también con el 1-0 inicial. Que bueno, o sea, sí que es cierto que aprietan un poco más esa lucha por la tercera posición, por entrar en puestos Champions. Igualmente me parecen 6 puntos todavía bastante margen, y por parte del Dux eso, la lectura muy positiva, pues teniendo en cuenta la mala racha por la que venían ellas y la mala racha que están atravesando también el resto de equipos de abajo. O sea, lo fundamental es puntuar, o sea, ya sea de Mm. 3 ya sea de uno, pero puntuar viendo que sobre todo pues tus rivales directos por la salvación a día de hoy pues no lo están haciendo. Así es. Y bueno, pues lo consigue de esta manera el Dux, merecidamente, porque al final lo hemos contado muchos días, ese trabajo, el competir siempre, algún día pues le iba a dar rédito. Y aquí pues suma otro empate más, el octavo en lo que va de temporada, y siguen fuera del descenso con solo una victoria, pero 8 empates, que la gran parte de ellos han sido partidos igual que nos esperaba. Por ejemplo, también le empató fuera de casa al Athletic Club, también al Tenerife. Son empates que igual pues no se contaba con ellos y lo está consiguiendo sacar el conjunto riojano, que veremos a ver si esto le permite o no dar un saltito más hacia la permanencia esta temporada en Liga F. Y seguimos ahora con la lucha, en este caso por la Champions, porque si la Real empató y se dejó 2 puntos, quien no lo hizo y que sigue apretando por debajo es el COS de Tenerife, que sumó una victoria por 2-0 cómodamente ante el Madrid, un partido que se subió la primera parte, donde el Tenerife pues, se impuso ante un Madrid demasiado blando, demasiado poco contundente, que apenas se inquietó, que no amenazó y que en la segunda parte cuando reaccionó pues ya es muy tarde. Siempre lo decimos con el Tenerife, que es un equipo que encaja pocos goles y que además en casa solo ha habido un equipo que ha ganado, que es el Eibar. Ha dejado algún punto con el que no se contaba igual, con Granada, con el Español, con Badalona, etcétera, pero solo ha ganado un equipo que es el Eibar. Y ayer el Madrid remontar 2 goles era muy complicado, tuvo ocasiones para ello, pero el Tenerife es un equipo que defiende muy bien y que no permitió esa opción. Y una victoria más sólida, y el Tenerife que no baja. Veremos si le da para recuperar a la Real o no, pero a falta de 5 jornadas está ya a 6 puntos. Sí, sí, efectivamente. El Costa de Tenerife también es uno de los equipos que normalmente destacamos por la gran temporada que está haciendo. O sea, yo creo que tanto el conjunto insular como el Sevilla están siendo las grandes revelaciones de la temporada. Y en el caso del Tenerife, pues bueno, ayer
otra victoria más también importante en casa contra un conjunto como es el Madrid Club de Fútbol Femenino, que últimamente no está pasando tampoco por una buena racha ni de resultados ni en cuanto al equipo como tal, porque ayer vimos también que presentaba muchísimas rotaciones la alineación que presentaba el equipo de Sánchez Vera debido a bajas, o sea, debido a lesiones. Ya sabíamos, por ejemplo, la de Ángela Sosa, pero creo que también se le deben haber unido tanto Alegra Polya como Alba Ruiz, porque no estaban ninguna de las dos ni siquiera en convocatoria, entonces debe ser por este motivo. Lo iremos, pues intentaremos saberlo cuanto antes y sobre todo pues conocer un poquito el alcance de esas posibles lesiones en un equipo que le viene un tramo de temporada final bastante duro y que ayer en la primera parte se vio que le costó bastante entrar en el partido, que el Costa de Tenerife pues, fue superior, pero que en la segunda sí que se le vio otra cara más competitivo, más de buscar portería, pero claro, ya Muy sabemos tarde. que el conjunto de Geray Martín es muy complicado de marcarle gol y más todavía pues si lleva una ventaja de 2-0. Sí, reaccionó muy tarde el conjunto madrileño que, bueno, aparte de las lesiones, también es un poco este momento de temporada que lo como hemos comentado más días. Al final es un equipo que lleva salvado desde hace mucho tiempo, que mirar más arriba es muy difícil y claro, pues ya está en un momento en el que es complicado encontrar motivaciones y eso está un poco atemorizando a Sánchez Vera y cada jornada se ve que el equipo, pues sí, cuando se conecta, pues tiene cositas, pero le cuesta conectarse y luego también tiene a veces desconexiones demasiado sangrantes. El 11 del Tenerife en portería con Nay Cáceres, tres centrales, Elba Vergés, Fatou Dembélé y Patrick Aguirre, carril zurdo para Violeta Aquiles, diestro Zaremba, centro del campo para Pola, junto con Natalia Ramos y Adrián Moreno, y doble punta para Ange Coco y para Carlota Soler, primer titular desde que regresó de la lesión, para la futbolista gallega, y en el caso del Madrid, en portería, Paula Ulloa, dos entradas en el día de ayer, que fueron Villafañe y Mendoza, carril zurdo para Mónica Giman, diestro para Claudia García, que debutaba ayer titular, centro del campo para Hildur Anton Totir, junto con Marina Rivas y Freya Siri, lado izquierdo para Andonova, lado diestro para Melgar, y en punta regresaba de sanción Emily Down, esta especie de 4-5-1 que por momentos era casi más un 5-4-1 o un 5-3-2 que no funcionó en ningún momento y la verdad es que vimos sobre todo a nivel defensivo un equipo muy pobre, un equipo que al final con Tenerife tienes que tener muchas cosas claras y hacer cosas bien y lo dijimos en la previa, que al final el Madrid era un equipo que le costaba mucho hacer gol y le costaba muy poco encajarlo y ayer fue lo que pasó. Hizo mucho la segunda parte para marcar el gol pero no lo pudo hacer y en la primera parte pues dejó muchas facilidades que el Tenerife no desaprovechó. Desde el principio vimos ese lado zurdo del Madrid defensivamente fue un drama. Una Claudia García que no estuvo bien, no tuvo ni el nivel ni la capacidad de defender a Violeta Aquiles. Y luego también se sumó una Freya Siri que en ese puesto de interior por la derecha, pues la verdad es que lo hizo también muy mal. Y fue por ahí donde el Madrid se desangró bastante. Villafañe estaba un poco central del centro y llegaba a tapar, pero muy tarde. Y claro, al final pues no llegó a hacerlo. El primer gol es una acción muy rápida del Tenerife, balón muy bueno de Pola y Natalia Ramos ante la pasividad de Freya Siri y que tarda un poco en salir Villafanie, pues finalmente golpea cómoda y marca ese 1-0 y luego el 2-0 muy similar. Aquí jugador de Violeta Aquiles, combinación con Natalia Ramos y finalmente la Tinerfeña que marca su doblete particular y muy similar también. Otra vez Villafañe llega un poquito tarde y no logra evitar el lanzamiento de la gemela de las Ramos, que fue la única que jugó. En ese domingo de Ramos solo jugó ella minutos, pero lo hizo con un doblete. Gran actuación de la futbolista. Que bueno, pues veremos a ver si está el viernes o no en la lista de España, pero por ahí no está siendo desde luego que no esté. Sí, sí, sigue llamando a la puerta de Sonia Bermúdez, pues con la posibilidad eso de poder entrar en una convocatoria de la selección española. Desde luego que los números lo están demostrando. Creo que su temporada con mejor registro anotador, o sea, porque es que está haciendo un auténtico temporadón, ya no solamente marcando, también asistiendo. En el día de ayer, pues sí que fue más esta primera registro, ¿no? El de anotador,
con una Violeta Aquiles también muy buena, o sea, las dos por el costado zurdo, el diestro del Madrid sí que encontraron pues muchísimo hueco para llegar hasta pues casi hasta el fondo del campo y después de allí pues hacer daño con centros, con pases y bueno, pues al Madrid se le vio pues que lógicamente no era tampoco un 11 especialmente reconocible, sobre todo pues en cuanto al sistema, ¿no? Ese 5-4 o 5-3-2 al que nos tiene acostumbradas, pues Sí, ayer es que se vio poco, o sea, estaba de carrilera izquierda entre Andonova, Mónica, no se sabía exactamente, Claudia García pues sí que estuvo de carrilera diestra, no tuvo su mejor debut, desde luego, o sea, también porque, en gran parte, pues porque estaba ahí una Violeta Aquiles espectacular también, o sea, vieron que por ahí podían hacer más daño y así lo hicieron. Y bueno, pues dos llegadas que tuvieron por ese costado y dos goles de Natalia Ramos, que eso, que sigue de dulce. sigue de dulce y que, bueno, pues esta semana es curiosa porque le podría pillar la llamada, si sucede así, antes de jugar un partido, porque la lista de España se da el viernes a las 11:30 de la mañana y ella jugará a las 12 en Ipurúa contra el Eibar. Así que bueno, sería muy curioso eso de en lugar de que te pille entrenando, que te pide si se entera, porque igual se entera luego, imagínate, después del partido, porque no quieran decirle nada. Sería algo curioso en caso de que así suceda. Y el partido, lo cierto es que desde el principio vimos a un Tenerife muy dominador, un equipo además defensivamente muy sólido, con la defensa tan adelantada que suele tener Geray Martín, Fatou Dembélé muy buen trabajo en la jugadora de Mali, frenando completamente a Naunes, también buen trabajo en el centro del campo de Natalia Ramos, pero aparte también de Pola, que hizo un buen partido, y de Yailán Moreno. Y luego la verdad es que el Madrid inquietó poquísimo en la primera parte. Hubo algún acercamiento, pero muy poco peligro porque muchas veces no encontraban la solución, no encontraban la forma de conectar ni con Downers ni con Mel, que son las jugadoras con más peligro. Y luego es que con las centrales tampoco conseguían mucho. Y el centro del campo que tiene el Madrid, pues Santos Dottir, Freya Siri son perfiles muy, muy, muy defensivos. Y crear ante un centro del campo como el del Tenerife, tan bien colocado, tan bien estructurado, es muy complicado. Tampoco tiene a jugadoras que tengan esa capacidad de filtrar balones al espacio, que puedan romper líneas, que puedan tener la pelota cómodamente, porque son jugadoras más bien acostumbradas a destruir el juego que a crearlo. Y la verdad es que el Madrid la primera parte fue una primera parte muy mala en muchos aspectos, a nivel defensivo, a nivel de juego, de duelo, de intensidad. Y se jugó un partido pues con un equipo muy superior y otro que, bueno, pues estaba un poco pues a verlas venir. El partido del Madrid en el día de ayer, la primera parte, fue eso. Luego en la segunda parte, por los cambios mejoró mucho el planteamiento de Sánchez Vera, que aquí también, claro, si la primera parte sale tan mal, también ocupa a Sánchez Vera, porque no es simplemente que las jugadoras no funcionen, sino que es el responsable de que las jugadoras no funcionen, porque el planteamiento inicial es malo. Luego en la segunda parte lo cambia con jugadoras con más, como dijo un poco él, jugadoras que quieren, jugadoras que aportan intensidad competitiva, y salieron en este caso Bárbara López, Esther Laborde y Sofía Hernández, y se marcharon Claudia García, Freya Siri y Andonova. Al final lo que se trataba un poco era de la segunda parte intentar al menos competir. Ya remontar era muy complicado, no lo consiguieron, pero intentar al menos competir y que el partido sirva, porque también lo comentó Sánchez Vera, que el proyecto no es solo cuando llegue el final de temporada, la pretemporada, empezar a crecer. No, no, hay que empezar a hacer ya el trabajo para la temporada que viene. Y el partido de ayer es de estos partidos que a mí me parece que no sumaron demasiado para el equipo. La primera parte, la segunda, pues sí que es verdad que se vio otro equipo más ofensivo, pero el Tenerife muy bien plantado. Pudo marcar algún gol más. Recuerdo, por ejemplo, una que tuvo Natalia Ramos que atrapó Paola. Luego también un centro de Violeta Aquiles que por poco no hubo un remate. Y la verdad es que el Tenerife fue todo el partido muy dominador. La estadística global del partido tuvo 8 tiros el conjunto tinerfeño por 7 del Madrid, a portería 4-2, pero es que en la segunda parte sí que el Madrid vimos todos los tiros. 2-7 en la segunda parte para el Madrid, a portería 1-2. En la primera la diferencia fue 6-0 en tiros y a portería 3-0. La primera parte absolutamente horrible del conjunto madrileño, el Tenerife muy superior, y la segunda parte pues intentó reaccionar el conjunto de Sánchez Vera. Tuvo algunas llegadas, sobre todo con Downer, que tuvo varios tiros claros que apareció muy bien para tapar los Nike Cáceres. Y también recuerdo una jugada muy buena de Nerea De Melgar, Sánchez, puede ser. de Melgar también. Yo Puede ser. también me recuerdo una maniobra de Nerea Sánchez que está haciendo buenos partidos últimamente, pero claro, ya era muy tarde ante un Tenerife bien plantado y que, bueno, pues sí que es verdad que comete algún error que no suelen cometer, sobre todo un pase malo del Baber Jess que acabó en un tiro
de Naudnes que detuvo Nike Cáceres, pero ya aún así era muy complicado remontar un 2-0 y el Tenerife fue capaz de ganar cómodamente, de ser fuerte en casa, porque aunque solo al principio de temporada le costó ganar partidos en casa, tampoco solo ha perdido uno, como decía antes. Sí, o sea, yo creo que es un partido en el que el Madrid Club de Fútbol Femenino tiene que sacar muchísimo aprendizaje de lo que no debe hacer. Un claro ejemplo es la primera parte, que no salieron para nada dentro del partido, y lo que debe hacer. O sea, en la segunda parte ya sí se vio pues a un equipo mucho más concentrado, con bastante más intención de hacer gol. Por ejemplo, o sea, la entrada tanto de Esther Laborde como de Bárbara López a mí me parecieron acierto total. O sea, Esther, de hecho, me sorprendió bastante que no fuese titular, porque últimamente sí que lo está siendo. Sí. Y sobre todo me gusta mucho, y se lo llegué incluso a preguntar en su momento a Sánchez Vera, la combinación que hace con Alba Ruiz, muchas veces intercambiándose la posición para que Alba pueda entrar por el pasillo un poco más interior. Y Bárbara López también es una jugadora que me gusta muchísimo como revulsivo, porque es una 9 pura que te lucha todos los balones, y que físicamente pues también está muy fuerte. Entonces, pues con una defensa como es la del Costa de Tenerife, con Elba, con Fatou Dembélé y con Patri Gavira, pues necesitas un perfil de este estilo. Y yo creo que, bueno, y también añadir pues a Sofía Hernández, que es una canterana, que un poco en la línea del proyecto del futuro, ¿no? que mencionaba Sánchez Vera, pues yo creo que fue una apuesta a ese futuro. Y bueno, se ve un Madrid con mejor cara que en la primera parte, pero igualmente es eso, muy tarde contra un Costa de Tenerife, que es muy difícil remontarle un partido, muy difícil marcarle un gol, y Sí. eso, por lo tanto, mucho más difícil remontarle un partido. Sí, sí, completamente. Y en el caso del Madrid, lo que comentabas, creo que se vio una imagen mejor. Bárbara López, más que una 9 pura, me parece una jugadora de extremo que puede jugar de delantera. Creo que es un perfil más de banda, un poco similar a Melgar, quizá más extremo en el caso de Melgar, pero Bárbara López la veo de punta con ciertas dudas, porque no es una futbolista tampoco, no es Naomes, que es una futbolista que sí que es más 9. Bárbara López puede jugar ahí, pero me parece un perfil más quizá de segunda punta. En cualquier caso sí que es una jugadora que aportó bastante, y sobre todo su energía, que es una futbolista que aporta mucha energía cuando sale del banquillo, y Eso lo hizo es. muy bien. También Sofía Hernández, como dices, se te labor de lo mismo. Y al final, pues bueno, jugadoras que demostraron que la segunda parte, bueno, pues compitiendo los duelos, yendo más duras, yendo más contundentes, con más ganas, pues bueno, el partido estaba perdido, pero aún así sacaron la lectura positiva de, bueno, no estuvimos tan lejos de la segunda parte ante un equipo muy bien construido, defensivamente muy sólido, y que además poco a poco vemos esa solidez también a nivel goleador. Y sobre todo también quedándome con nombres como el de Violeta Aquiles, que desde que llegó está jugando mucho de delantera, de lateral, de carrera por la izquierda, que es su posición más habitual. Y la verdad es que ayer hizo un partido muy completo la futbolista del Tenerife, que poco a poco está rindiendo a mejor nivel y nos alegra mucho, porque además es una futbolista que sufre mucho con las lesiones y que parece que poco a poco empieza a dejar atrás ese problema físico. Así que gran acierto por parte del Tenerife con este fichaje, y con esta victoria se ponen, como decimos, en cuarta posición ya oficial, porque tienen ya esa ventaja sobre el Sevilla y el Atlético de Madrid, de 4 puntos y de 6, si no me equivoco ahora. Y por parte del Madrid, pues sigue un poco en esa media tabla, sin mucho que esperar en lo que da de temporada, al menos intentar competir. Décima posición para ellas con 31 puntos. Intentar superar al Athletic Club, a Badalona, A y, Badalona. y sobre todo que no se le acerque el Español y el Deportivo por detrás. Pero es verdad que la temporada del Madrid, la segunda parte de temporada, es un tanto floja, porque ya no hay mucho por lo que pelear y parece que la motivación se les ha acabado antes de tiempo. Y seguimos con la jornada 24 de la Liga F, y vamos ahora al partido seguramente con mejor escenario de toda esta jornada, ese Athletic Club 1, Atlético de Madrid 2 en San Mamés, victoria para el equipo rojiblanco en un partido muy complicado, muy sacrificado, y que ganaron con un gol en el 47 de Fiamma, después de jugar toda la segunda parte con una jugadora menos por la posición de Rosa Termín, que ahora comentaremos también. Pero fue un partido, bueno, realmente, que para el Atlético de Madrid a nivel clasificatorio es importante, porque suben a la quinta posición y se alejan un poco también del Granada, que sigue ganando cada jornada. A nivel de Champions lo sigue viendo prácticamente, por no decir imposible, porque son 10 puntos a falta de 6 jornadas. Y el Athletic Club, por su parte, pues bueno, otro partido que se puede esperar más de ellas, pero es que en la segunda parte apenas con una jugadora menos fueron capaces de sostener
y ataques y estar cerca de empatar el partido o ganarlo contra el Atlético de Madrid. Este es otro partido de una doble lectura, según el equipo que lo mire, ¿no? O sea, Mm. el Atlético de Madrid, pues con una jugadora menos desde muy pronto, o sea, desde el minuto 35. exactamente 35 que ve la segunda amarilla Rosa Otermin, pues tenemos un partido que iba ganando en ese momento 0-1, o sea, eso también hay que destacarlo, pero bueno, inmediatamente después encajan el 1-1, pero buena reacción por parte del conjunto de José Herrera, que nada más salir del túnel de vestuarios, del descanso, pues anotan ese 1-2 definitivo. Y entonces la lectura es positiva para el Atlético de Madrid, en cambio para el Athletic Club no tanto, o sea, porque al final es un partido en el que bien esa rápida reacción, cuando te pones eso con más jugadoras en el terreno de juego después de esa expulsión, pero también tienes que conseguir, pues por lo menos mantener ese empate, ¿no? O sea, contra un equipo en inferioridad numérica, lo lógico sería eso. Pero bueno, finalmente se vio un partido muy positivo para el Atlético de Madrid, sobre todo por eso, por el hecho de las complicaciones que fue teniendo y cómo se sobrepuso a todas ellas. Sí, es la quinta victoria consecutiva entre Liga y Copa para la rojiblanca, que hacía tiempo que no ganaban tantos partidos consecutivos. El Athletic Club en portería con Nanclales, defensa con tres centrales, liderarán a Nayal Andaluce y Anne El Expur, lateral diestro para Sara Ortega, el zurdo Nerea Nevado, centro del campo Maite Zubieta, Clara Pinedo y Maite Valero, y arriba apunta con Azcona y con Jone Amézaga en el conjunto de José Herrera, en portería con Lola Gallardo, tres centrales, Andrea Medina, Senia Pérez y Laurel Leal, lateral diestro para Alexia Fernández, zurdo para Rosso Termín, centro del campo, Boe Risa, Penialbo y Fiamma Benítez, y doble punta con Jensen y con Amayur, lo que esperábamos en la previa, lo que se cumplió, porque bueno, en ese sentido es un poco previsible el 11 del Atlético de Madrid, ahora que tiene una semana para cada partido, pues evidentemente tienen tiempo para no poder rotar demasiado, que tampoco lo hacía antes, pero ahora ya con más opciones de no obligarse a rotar. Y un partido que, bueno, pues lo comentabas un poco antes. Empezó el Atlético de Madrid cómodo. Ciertamente tampoco ocasiones clarísimas de peligro. Sí que hubo algún balón filtrado para Mayur. Pero creo que el Athletic Club sí que trabajó bastante mejor ese tipo de acciones y le pilló menos ocasiones el Atlético de Madrid al conjunto vasco en ese tipo de jugadas de balones largos. Luego, es verdad que la expulsión de Otermin cambia mucho el partido. Una expulsión que comentar que es por doble amarilla, dos amarillas que en mi opinión son evitables las dos. La primera, la de el minuto 1 y medio, es una jugada que si no fuera el minuto 1 y medio, sino que fuera el minuto 40, no habría discusión, porque la amarilla y la falta es clara. Y yo no soy tampoco partidario de eso de una falta en función de un minuto se pita, o amarilla o no. Creo que la falta es clara y creo que la amarilla también, porque corta a Sara Ortega cuando se marchaba sola hacia la portería. Es verdad que quedaba todavía mucho campo, pero es una falta peligrosa y creo que la falta es clara y la amarilla también. Y la otra, pues es un error de Otermin. Es una acción en la que no viene a cuento que vaya tan dura al suelo, meta esa patada a Sara Ortega que le provocó las dos tarjetas amarillas. Y es un error, pues a veces lo comentamos con el Atlético de Madrid, lo comentamos en su momento también con Lauren, creo que también con Gaby. Rojas evitables, en partidos que no hacían falta. Es verdad que el tono de amarillas está puesto muy, muy, muy bajo, porque ayer hubo un festival de amarillas y creo que el arbitraje fue Sí. muy malo. No lo descubro, pero Línea Miguel me parece el peor árbitro de primera división y ayer demostró por qué. Pero aún así, creo que estas dos amarillas, sobre todo la segunda, es completamente evitable. La primera, paras el contraataque, otros días no se molestan, bueno, pues no pasa nada. Pero la segunda, con amarilla no puedes ir así al suelo. Es un error grave. El partido hasta ese momento estaba controlado por las colchoneras, que es verdad que tampoco jugaron un inicio muy bueno, pero estaban dominando la pelota, controlando la situación. Y ese gol de Peñalbo en una acción con un poco de fortuna, porque golpea ligeramente en la andaluza, se convierte en ese 0-1 que parecía que dejaba el partido bastante bien para las futbolistas visitantes. Luego llegó otra jugada polémica por esa entrada de Peñalba sobre Iona Mézaga, que a mí me parece que es roja. Sobre todo porque, primero, la entrada es dura, porque va al suelo con los tacos por delante y golpea a la altura del muslo, y eso me parece bastante grave.
Y luego también por el criterio de amarillas, porque hubo amarillas por muy poco, que no puede ser lo mismo que esta amarilla, por una patada con los tacos por delante, aunque los quita a última hora en el muslo. Entonces esa disparidad de criterio me parece alarmante y bueno, pues creo que la amarilla de Peñalbo no era amarilla y las de Otermin, pues las dos me lo pueden parecer, pero es verdad que la primera, por ser pronto, pues mucha gente piensa que no se debe enseñar, pero la falta me parece que no debe importar mucho el momento en el que sea. A ver, yo coincido en que las dos sí que estaba bien sacada la amarilla. La primera, pues por el momento sí que pues podría No ser que suele simplemente ser, con pero advertir sea suficiente. Claro, o sea, si ves que salen al partido con esa intensidad, pues quizás minuto 1 y medio, lo lógico sea decir, oye, vamos a calmarnos un poquito. Lógicamente, si es una entrada de que le va a cortar la pierna, pues sí, sí que hay que amonestar, pero en este caso, o sea, me parece una entrada que sí, que la amarilla puede ser, pero viendo el minuto se podría haber arreglado perfectamente con calmar un poco los ánimos y regular un poco de esta manera el partido. Un partido que, por desgracia, pues también estuvo un poco marcado por ese arbitraje, que es algo que nunca nos gusta comentar por eso mismo, o sea, porque por el hecho de que mm, sea protagonista eso, en vez de pues el fútbol, el partido en sí, el ambientazo que hubo en San Mamés, que eso también es otra cosa a destacar, pero bueno, en este caso se vio pues un recital de amarillas pues para todos los lados. En este caso, pues las que más perjudicadas salieron fueron las del Atlético de Madrid, que con esa expulsión de Rosa Otermin, después el Athletic Club también vio como su entrenador, como Lerga, también se fue expulsado al final del partido. Entonces yo creo que ahí se le fue un pelín de las manos, pero bueno, partido en el que también destacar pues la figura de Natalia Peñalbo, que está siendo cada vez más protagonista en el mm. Atlético de Madrid, en ese centro del campo, en el que ya incluso estando sana Julia Bartel estaba siendo titular, pues en este caso que no pueden contar con la jugadora cedida del Chelsea, pues se puso ella un poco en sus botas, ¿no? Y marcó un gol también bastante similar a los que suele marcar ella, desde fuera del área, con un zapatazo, con un poco de suerte porque roza en la andaluce, pero igualmente yo creo que era un disparo muy bien de potencia, Sí, muy bien dirigido y pues bueno, puso de esta manera al equipo rojiblanco, en este caso el colchonero, por delante en el marcador. sí, sí, al final, a ver, el partido estaba controlado. Es cierto que el Athletic, la primera parte, antes de la expulsión, solo llegaba pocas veces por la banda derecha, con Sara Ortega, con el Expuru, con Clara Pinedo por ahí, que fue la posición donde el Athletic hizo más daño, que tampoco antes de la expulsión llegó en ninguna ocasión a generar ningún peligro, pero es verdad que al final el tema del arbitraje es que creo que el partido ayer estuvo a un nivel en el que no estuvo el arbitraje. Y entonces ayer creo que fue un arbitraje malo para los dos, evidentemente más para el Atlético de Madrid porque deja con una jugadora menos, pero no porque creo que deba ser eh, quitadas las amarillas. Me parecen dos amarillas claras y la de Pinalba para mí también puede ser roja, pero en cualquier caso, ya no lo tanto de este tipo de decisiones, sino por ejemplo, también el fuera de juego de Amayur en la primera parte, que me parece muy, muy, muy límite cuando pide penalti sobre ella del andaluce, que me parece bastante justo. Alguna acción que pita falta para el lado contrario, se equivoca en saque de banda, se equivoca también a la hora de interpretar algunas decisiones. La verdad es que creo que el arbitraje fue horrendo y el partido estuvo y el ambiente a un nivel muy superior. Pero bueno, al final, pues lamentablemente el arbitraje fue protagonista de esa manera. El momento de la roja de Otermin, pues evidentemente cambió para mal para el Atlético de Madrid el partido. Otra cosa que yo tampoco entiendo. Primero, la petición de revisión que se permite. Yo tenía Ya. eh, creído y hemos visto toda la temporada que no se pueden revisar segundas amarillas. Se pueden pedir rojas, pero no segundas amarillas. Y como no enseña rojas, sino que es amarilla lo que enseña la árbitra, yo no entiendo cómo la árbitra permite que se repite esa jugada y que encima, una vez después de que no le debería permitir esa revisión, encima le quita la tarjeta a José Herrera. Cosas que no entiendo. Ese momento deja Claro, es que cao al hemos Atlético de visto Madrid. revisión de rojas, de segundas amarillas, pero Claro, o sea, sí, con la a veces intención hay de pedir entrenadores la que pedían roja, roja directa y que se las daba con segunda eso amarilla y es. expulsión.
pero cuando es amarilla, Pierdes la tarjeta una tuya amarilla no se en la revisa. revisión, pero bueno, por lo menos es de esa manera. Pero sí, sí, o sea, lo de pedir la revisión de una tarjeta amarilla, de una segunda amarilla, es cuanto menos llamativo. Pero bueno, lo dejó y No, no, sí, sí, sí aplicando el que reglamento como lo consideró un poco, pero bueno, ese es el problema, la falta de así fue. criterio y sobre todo cuando el FBS está muy claro que tiene que intervenir. Rojas, directas, goles, penaltis y confusión de identidad. Aquí no hay nada más. Es una amarilla, no puedes revisar una amarilla normal y corriente, que es la segunda amarilla, pues es la segunda amarilla, pero no se pueden revisar esas jugadas porque no se pueden revisar una segunda amarilla. Error aquí de la colegiada, uno más que para su larga lista. Luego, el partido a partir de ahí cambia bastante, el Atlético de Madrid baja mucho los brazos, se relaja demasiado y el Atlético de Bilbao la aprovecha pues a una diestra donde encuentra bueno, una llegada cómodamente todo el rato con Sara Ortega, con el Expur y con Clara Pinedo. Y estas tres se acaban aliando para el tanto del empate, pase de Sara Ortega, centro del Expuru y balón que no despeja en Laurel Leal, ni Sen, ni en Alexia Fernández. Le llega cómodamente en el segundo palo a Azcona, pero, sí, no, en el Nevado, perdón, que hace el gol del empate, llegando en segunda línea la futbolista del Athletic Club para hacer ese gol del empate. Hasta el descanso, pues lo cierto es que hay alguna llegada más del equipo bilbaíno, alguna salvada de Lola Gallardo, pero lo cierto es que también va bastante parejo el partido y acaba el primer tiempo con este empate a uno muy, muy claro. En cuanto a estadísticas, pues creo que lo ve claramente el partido. Primer tramo, el primer tiempo para el conjunto visitante, que tuvo 2 tiros, 5 de bilbaínas, que fueron en el segundo tramo del primer tiempo, y en tiros a portería 2-1 para las locales. La segunda parte hizo un cambio José Herrera, retiró del campo a una futbolista que estaba aportando más bien poco, que es Samayur, y entra por Luani, volviendo a ese sistema de 5-3-1, porque con la expulsión de Otermin lo que hace es quitar una delantera y mete a una carrilera o un extremo como es Luani, el lado Carrilero, izquierdo. sí. Sale bien esa entrada de Luani porque en la primera jugada casi del segundo tiempo, una gran jugada de la brasileña, advierte ese balón hacia Fillama, gran remate luego de la jugada alicantina con una vaselina con muchísima clase que daba ese 1-2 definitivo para el conjunto rojo y blanco, colchonero y ayer de azul, y que luego pues en el tramo final de partido pues fue capaz de resistir el empeño, el acoso de un Athletic Club que apenas tuvo ocasiones claras de gol. Recuerdo una acción de Ane Campos que tira muy centradito, otro tiro también de Pinedo centradito, alguna llegada más, pero ninguna ocasión clara para el empate de las bilbaínas, que bueno, pues la verdad es que se encontraron con un muro defensivo por parte del Atlético de Madrid, que defendió muy bien, que desviajó balones, y las bilbaínas una vez más pues sin gol. Sí, o sea, desde luego que encontraron una autopista en ese primer y único tanto del conjunto bilbaíno, pues en un error defensivo del Atlético de Madrid, la verdad es que bastante grave, porque no sé si le pasó el balón por delante a tres, cuatro jugadoras y ninguna es capaz de meter el pie. La única que me parece que sí que está siguiendo un poco más su marca es Senia, que en ese momento sí que estaba, no me acuerdo con quién emparejada, pero sí que la Mm. estaba siguiendo, pero Lauren no le pasa el balón por delante, no es capaz de despejarlo. Perdón, Alexia es la que pierde la marca con Nerea Nevado, que finalmente pues acaba rematando. Entonces ahí, pues error grave del Atlético de Madrid, que se repuso bastante bien nada más salir del túnel de vestuarios. O sea, buen cambio, o le salió muy bien, desde luego, a José Herrera, el de introducir a Luani por una Mayur, que ayer no tuvo especial protagonismo. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el partido de Copa de la Reina Mm. lo hizo muy, muy bien. Se esperaba quizás un partido similar, pero claro, el escenario también era distinto. El partido, desde luego, que no era el mismo. Y ayer, pues bueno, solamente disputó 45 minutos a favor de una Luani que entró en su lugar. No exactamente en la misma posición, pero sí como carrilera y se cruzó un poco los papeles con Fiamma, ¿no? En este caso Sí. vimos cómo fue la brasileña, la que asistió muy, muy bien, o sea, el regalo que le hace a Fiamma, que también se introduce se desmarca entre la defensa rival muy bien y define como una 9 más. O sea, las virtudes de Fiamma es que No, jornada es tras un jornada talento descubrimos inagotable más. el que tiene Sí, sí, Fiamma sí. y es otro partido más en el que brilla a un nivel tremendo en el Atlético de Madrid. Ayer marca ese gol, pero además hizo un partidazo tremendo.
Y lo cierto es que el equipo con ella, bueno, pues cuando está bien Fiamma, el Atlético de Madrid juega a otra cosa. Y ayer tampoco es el día donde más brilla, porque evidentemente la segunda parte es despejar balones, es prácticamente aguantar como pudieron, pero lo hicieron finalmente. El Athletic Club de Bilbao Es que lo intentó, pero recuerdo llegadas de Alexia Fernández, pues por el costado sí, diestro, pero que muchas una veces contra estaba cuatro. sola. Claro, estaba ella sola Mm. y parecía como que el resto del equipo no le seguía el ritmo o decían, oye, que vamos por delante en el marcador, no hay Sí, sí, sí. necesidad de irnos arriba y jugárnosla, lógicamente, pues a una contra, a que te ganen las espaldas y que te vuelvan a empatar el partido. Pues que además, teniendo en cuenta que tienes una jugadora menos, pues es importante saber guardar el resultado. Y yo creo que el Atlético de Madrid así lo hizo. O sea, leyeron bastante bien el partido y pues lógicamente pues jugaron también con el marcador, con el tiempo, Sí. con el cronómetro, entonces es una parte más del juego, o sea, por ejemplo, contra el Costa de Tenerife en las semifinales de Copa de la Reina, también lo comentamos, es parte del juego, o sea, si tienes una jugadora menos y vas por delante, pues lógico que aproveches pues ciertas acciones cuando haces un cambio para ganar un poquito de tiempo, rascarle ahí minutos o segundos al cronómetro, también en acciones en las que tiene que entrar a atender a alguna jugadora por un encontronazo, por un golpe. Entonces, pues bueno, al final el Atlético de Madrid jugó con eso y el Athletic Club pues no supo tampoco cómo responder. Si bien respondió muy bien en la primera parte a esa tarjeta roja, no lo pudo hacer en la segunda y se encontró pues eso, un marcador que finalmente fue a favor del Atlético de Madrid por un 1-2. Sí, sí, a ver, este partido puedo entender un poquito más porque al final iban con una jugadora menos y entiendo, pues con 10 sí que tienes que perder más tiempo, sí que tienes que defenderte más y bueno, pues el Atlético al final lo intentó en la segunda parte, no tuvo prácticamente llegadas, bueno, llegadas tuvo, pero ocasiones claras ninguna. Al final tuvo 8 tiros, 3 a portería, pero no recuerdo ninguna vez donde estuviera realmente cerca el gol del empate y ayer pues un día que además era especial para varias jugadoras, en este caso que era Pinedo, pues su renovación de esa semana se anunció ya hasta 2030 y otra que también tenía algo que celebrar y que no lo pudo hacer del todo fue el andaluce, que cumplía ayer con su equipo 100 años, 100 años, 100 partidos y que ayer pues no pudo hacer su mejor encuentro, encima con ese primer tanto en el que desafortunadamente para ella interviene con ese gol. Al final victoria para el Atlético de Madrid que como decimos se pone en esa quinta posición, lejos tiene el de Tenerife, más aún la sociedad y parece que la temporada para ellas va a estar un poco en esa lucha con el Tenerife por ser cuartas, intentar también mantener la quinta posición ante un Granada que viene por debajo con mucha fuerza, un Sevilla que a ver si recupera un poquito esa inercia y por parte de las bilbaínas pues intentar acabar lo más arriba posible una temporada que no ha sido muy positiva, están ahí en novenas con 32 puntos, el Granada se está ya lejos a 6 puntos, el Madrid aprieta por debajo, temporada complicada para el Bilbao que tienen que intentar lo que queda acabar lo mejor posible. Y acabamos la jornada 24 con el último partido de la misma y el que enfrentaba al segundo contra el primero, el Real Madrid contra el Barça y que acabó con un resultado cómodo para el conjunto azulgrana que suma otra nueva victoria en la quinta lo que va de temporada contra el conjunto blanco y ayer quizás ha sido el partido más cómodo para el Barça, más cómodo sobre todo por la sensación de prácticamente nulo peligro por parte del Real Madrid, que ayer optó por un planteamiento defensivo de intentar que la goleada o que la diferencia de goles sea la menor posible y aún así el Barça ganó 0-3, goles de Navas y Alexia y en la propia puerta de Lacrar y bueno, el Barça que sumó una victoria muy decisiva ya para la Liga, 13 puntos, quedan en juego 18 y la semana que viene, si gana Supertón de Badalona y el Madrid no consigue hacerlo, mejor dicho, el Real Madrid no gana el Madrid, será campeón en el conjunto de Pere Romeu, pero complicado que suceda eso, en cualquier caso la victoria de ayer, pues si no lo estaba ya, deja la Liga sentenciada. Sí, ya es la quinta victoria del conjunto culé sobre el conjunto merengue en esta temporada y bueno, fue otro partido en el que se vio pues claro dominio de las de Pérez Romeu. O sea, en esta ocasión la goleada no fue tan escandalosa como pudo ser la ida de Champions, ¿no? Con ese 2-6, recordemos, pues pocos días antes. Y yo creo que Pau Quesada pues hizo justamente lo que se le estaba pidiendo un poco, o sea, que era no repetir esa goleada precisamente, evitarla a toda costa, buscar alternativas y eso hizo pues con un planteamiento
muy defensivo, con una defensa de 5, con protagonismo especial, yo creo que para Rocío Gálvez, que bajo mi punto de vista lo hizo bastante bien, o sea, encajas Sí, 3 goles, pero creo que lo hizo bastante bien. Misa creo que también respondió bastante bien. Y también, pues por esa parte, un planteamiento con 4 en el centro del campo también, con Linda Caicedo como gran referencia en ataque. Atenea sí que la acompañaba bastante, pero sobre todo se veía es un planteamiento muy defensivo, con una intensidad que por lo menos fue mayor y más constante sí. que en el partido de Champions, pero igualmente se vio que el Barça estuvo cómodo y fue superior al conjunto madridista. O sea, con un 11 también que ahora analizaremos un poco, Sí, muy que Pedro titular, Romeu no pero se es dejó verdad que con nada. un ritmo con el freno de Sí, mano puesto. Es decir, creo que es el partido donde más diferencia se ve por eso, porque vemos a un Barça que no fue al tope, que se guardó mucho, no solo jugadoras, sino también intensidad o incluso diría no hambre, pero sí ganas de hacer más goles contra un Real Madrid que es que apenas inquieto. Es que es verdad que ayer optó Quesada por no encajar tantos goles, pero es que en ataque el Real Madrid fue prácticamente nulo en el día de ayer. Entonces, tampoco se puede sacar un resultado positivo y tampoco una sensación positiva de un planteamiento que lo que busca sí que lo consigue, pero es que no se puede plantear el Real Madrid únicamente contra el Barça, nunca haga una goleada, que fue lo que hizo ayer el conjunto blanco. En portería con Misa Rodríguez, tres centrales, la gran María Méndez y Rocío Galvez, lateral zurdo para Yasmín Ribeiro, diestro Eva Navarro, centro del campo, Toletti, Debris, Angeldal y Atenea, y en punta, como decías, Linda Caicedo, repetirán el partido del miércoles, Eva Navarro, Misa Méndez, Alacrar, Angeldol, Dabrits y también Atenea y Linda Caicedo. Y en el Barça, el conjunto de Pere Romeu movió un poco a la zona ofensiva, pero en la defensa dejó el mismo 11 que ante el conjunto blanco en Champions, en portería Catacol, defensa Aiza Cámara junto con Irene Paredes, laterales para Smeibus por la izquierda, derecha para Ona Valle, centro del campo Patrick Jarro, Serra Jordi y Alexia, y arriba por izquierda Serteley, por derecha Graham Hampson y en punta Sana Parabiolo. Aquí se guardó la punta del otro día, que fueron Payor, Pina y Vicky, tres suplentes, y el resto del equipo el mismo, que formó el miércoles y que dio resultado. Es verdad que no brilló tanto como en ese partido, pero es que tampoco hizo falta. Es que por eso para mí es el partido donde más diferencias se ve, que es un Barça al 50% de su capacidad, sin ir tampoco al máximo, ganó muy cómodamente al Real Madrid. Y el partido es verdad que el Real Madrid lo puede ver de la lectura de solo 3 goles encajados, pero es que no ha habido ni una ocasión clara de peligro en todo el partido. Entonces, claro, la lectura de decir han estado más cerca, yo lo veo incluso más lejos, porque con el 2-6 lo cierto es que tiene 2 goles. Dos sí, eso goles es. y sobre todo generas 4 oportunidades a portería, 2 de ellas goles. Y sobre todo esa sensación de amenazo. Pero contra este partido es que sí hubo alguna llegada de Linda, pero entre que no acaban de definir, no acaban igual de dar el pasatiempo o no se atrevían a golpear de fuera del área, es que no hubo ninguna llegada clara en todo el partido. Es un partido en el que el Barça estuvo defensivamente muy bien, muy sólida esa cámara sobre Linda Caicedo, también muy bien buena Valle, que aparte de marcar un gol hizo un partidazo con Linda Caicedo, pero por ahí lo quiero ver, porque al final creo que el partido, el Barça se encontró a un rival que me recordó mucho a un Real Madrid de hace bueno, mucho tiempo no, pero de hace bastantes partidos entre ambos equipos, casi los primeros con Toril, ese Real Madrid que jugaba a no ser goleado por el Barça y que fue lo que vimos ayer y que si consideramos que 3 goles no es una goleada, que yo sí que lo considero, pues lo consiguió, pero el planteamiento, bueno, pues fue lo que fue. El Barça tampoco hizo su mejor partido, como digo, pero es que cómodamente lo superó, sobre todo con una circunstancia en el lado derecho de su ataque y el lado izquierdo de defensa del Real Madrid, que es sangrante. Era Es un que pasillo. Graham hizo un partidazo, pero es que el nivel lateral fútbol del Real Madrid es un nivel anticompetitivo. Si quieres jugar por competir por todo, el Real Madrid tiene que ser una lateral zurda de nivel, porque ni Holmgren ni Yasmin Ribeiro son laterales zurdas de nivel y en estos 2 partidos han sido dos auténticos de todo lo que ha hecho por ahí el Barça. Y en este partido lo hizo Graham, antes lo hizo Vicky y veremos qué hace en el Camp Nou, pero lo cierto es que ayer el Real Madrid por ahí falleció el partido. Luego también a nivel del centro del campo,
Patria y Sera Jordi y Alexia estuvieron muy bien. Toletti sí que aportó algo más de físico, se vio algo más de intensidad, como comentabas, pero bueno, yo me quedo un poco con esa sensación de que el partido, pese a que son menos goles, la diferencia es más grande aún. Sí, o sea, es que estaba claro que el planteamiento era ese, vamos a intentar encajar los menos goles posible. Ese planteamiento, pues quizás para una Lama, que fue lo que hizo en su momento, sí sea el correcto. O sea, porque al final se ve pues una gran diferencia entre un equipo que por aquella época, bueno, y actualmente está luchando por no descender, y después un Real Madrid que lo lógico, después de varios años, sea intentar competirle de tú a tú. Se ha llegado a ver un poco, a vislumbrar un poquito en algunos partidos esta temporada. Es que esa Sí, temporada ha ido cada sí. vez a peor. Empezó el Sí, primer comentábamos partido, el de Montjuic el de que, Montjuic, que pierden que 4-0, pero eso, están ahí. Duelo tú a tú. En la el Supercopa de la ya fue un poco Supercopa igual. menos. El de Copa ya fue otra paliza. El de Champions, El de lo Champions que fue fue. ya. Y esta ha sido un poco como, ya es que no puedo competirte y me dedico a que no me goles. Sí, pero lo dijo un poco Pau Quesada también, o sea, que había que ser conscientes de la realidad, o sea, lo dijo después del partido Ya. de Champions, que hay que ser conscientes de esa distancia entre un equipo y otro. Y quizás, pues bueno, él precisamente viendo esa distancia dijo, bueno, pues vamos a poner este sistema, ¿no? Sobre todo buscando que no nos goleen. ¿Es reprochable? Pues yo creo que para un equipo que debería luchar por plantarle cara al Barça, sí, la verdad es que sí. O sea, que creo que por una parte él respondió ante lo que había que hacer. Si como Sí, jugamos no sí, nos claro. sirve, nos golean igualmente, pues vamos a intentar que la goleada sea menor. ¿Qué pasa? Que igualmente es que si no te sirve con tu 4-3-3 habitual, te cuesta marcarle goles al Barça, pues es que con un planteamiento de 5-4-1 te va a costar mucho más. O sea, con una Linda Caicedo que estaba solísima, estaba muy sola y que además los balones que le llegaban era para hacer carreras de 40, 50, 60 metros ella sola, Contra cuatro. que vale, que una te hace, una, dos te hace, porque sabemos perfectamente lo buena que es y la capacidad que tiene para precisamente en ese tipo de jugadas, pero todo el partido constantemente contra además una defensa del Barça con una Irene Paredes que normalmente está muy bien colocada. A Sí. Isa Cámara y Ona Valle que físicamente también pueden con... Yo creo que en carrera deben estar ahí con Linda. O sea Sí, que luego existe también esa el duda, pero yo repliegue creo de Serra que está ahí Jordi, dos, de sí. Patrick Guijarro, que claro, al final se encontraba muchas veces rodeada. Y si encima las que la acompañaban por la banda era Yasmín, y por un lado la tenía por el otro, pues decía muchas veces acabar la jugada a ella. Porque darle balón a Yasmín era, bueno, pues acabar la jugada porque luego no acababa en nada esa acción. Entonces, al final faltó muchas cosas a nivel ofensivo para el Real Madrid, pero es que el partido de ayer tiran 2 tiros en todo el encuentro. Eso es un número absolutamente paupérrimo. Y el Barça, pues la verdad es que, como digo, no hizo tampoco su mejor versión, ni mucho menos, pero vimos un equipo muy sólido, defensivamente muy bien trabajado el partido. Y ofensivamente es verdad que le costó mucho por el lado izquierdo, sobre todo con Sertelev, que no estuvo cómoda, tampoco Salma. Ahí sí que creo que Eva Navarro estuvo mucho mejor que en el partido del miércoles. Y luego las centrales también taparon mucho más huecos. Pero claro, es que lo que te van por la derecha, por la izquierda era un drama. Y Graham se colgaba cuando quería, Ona Valle lo mismo. Y hasta Alexia entró por la derecha en algunos momentos del partido, porque se movió un poco por el lado izquierdo, por el lado del centro, y también por la derecha entró alguna vez Alexia. Y remató a placer varias ocasiones. Sacó una de ellas bajo para Rocío Gálvez, luego otra que se marchó arriba. Y la primera parte acaba con un 0-1, con ese tanto de Ona Valle, que es un golpeo muy bueno. También el planteamiento del Barça varió un poco respecto al partido del miércoles, porque se contra un Real Madrid, también lo comentaba Ona Valle, más cerradito, más en bloque bajo, y ante ese bloque bajo la mejor opción es golpear de fuera del área. Lo hizo muy bien Ona Valle, el golpeo muy preciso. No sé si va adentro o no, pero toca en Rocío Gálvez y se acaba colando en la portería de Emilio, se convierte en ese 0-1. Pero es que aún así la diferencia entre ambos equipos está muy clara. El Real Madrid apenas inquietaba y el Barça tuvo alguna ocasión más, la que saca Rocío Gálvez, otra de Graham que tampoco acaba de formular el todo correcto el golpeo, tiro de Patrick Jarro lateral de la red. Y parecía que el Barça, pues con un ritmo muy cansino, muy monótono, muy tranquilo, dominaba el partido cómodamente y que cuando quisieran
le podían dar una vuelta o un boss más. Y la segunda parte así fue. Dos goles en 5 minutos, en el 51 y en el 55. En el 51 una acción muy buena de Graham que rompe completamente a Yasmín, sirve a Alexia Putellas y el golpeó imparable para Misa Rodríguez. Justo antes tuvo otra Alexia que salvó la guardameta canaria. Y en el 55 pues llega ese definitivo 0-3, centro que pone Graham y que bueno, lo toca creo que es María Méndez, si no recuerdo mal. No, Creo, Lacrar. Graham, creo que es Ona Es la que Ona, pone el sí, centro cierto. La en pone el Ona, toca tercero, sí. Lacrar y Misa no logra evitar el balón para que se acabe colando en la red. Y llega ese definitivo 0-3. Y luego, pues la verdad es que el Barça pudo meter más goles, sobre todo con la entrada de Vicky, que salió ayer en plan exhibición. Le dio un gol a Smith Brooks, le dio otro gol, creo, a Salma. También tuvo alguna ocasión ella misma de marcar gol que le saca a Misa una muy buena parada. Si no hubiera sido por ese final, que no hubo suerte por parte de Vicky en dar asistencias o marcar goles, el marcador hubiera sido mucho más sangrante, porque el Real Madrid del final me quedé un poco con Feller, con alguna jugada que hace algún recorte, algún caño, algún balón que recupera, pero lejísimos de la portería rival y sin ningún tipo de amenaza de gol. Es un poco lo que comentas del tema del lateral zurdo del Real Madrid. O sea, hasta que no tengan una central, o sea, una lateral, perdón, que defienda con garantías, es que le va a costar muchísimo ante el Barça. O sea, porque se ve perfectamente pues, que los dos últimos goles, ¿no? El primero de Graham, un centro buenísimo, que es que se regatea a su rival y acaba poniendo ese centro para que después remate Alexia. Y el tercero y definitivo, pues una jugada de Ona también por esa banda, pero es que después cuando entra Vicky, pues más de lo mismo por allí. El Real Madrid, por mucho que se encierre atrás, que plantee un bloque bajo con una defensa de 5, con 4 centrocampistas, al final, si tienes un lado que te cojea un poco más, pues por ahí el Barça te va a hacer mucho daño. También, como mencionabas, el hecho de los tiros lejanos, o sea, se vio desde el primero que intenta Ona, también Patrick Guijarro tuvo varias ocasiones así, varias intentonas, que además, pues siendo consciente de confiando en ese golpeo que tiene, pues lo intentó. O sea, el Barça tiene muchas alternativas también para conseguir derribar este tipo de planteamientos también. Entonces, pues bueno, el Real Madrid pues se va con un 0-3 que podía haber sido mayor también si no hubiese sido, yo creo que tanto por Rocío como por Misa, porque las dos hicieron todo lo posible por evitar una goleada mayor. Y el Barça, que eso, sobre todo también es la sensación de que un Barça al 80% Un posiblemente poquito menos, diría. siguió siendo superior. Es que puede ser, o sea, y no es por ambición ni mucho menos, No, sino es yo que, creo por que eso, ejemplo, que Payor Guardado jugó no muy sé. poco y cuando estuvo en el campo prácticamente no intervino. Con una Payor intrascendente, una Pina que salió en la segunda parte y hizo alguna cosita, pero tampoco una maravilla. Vicky sí que estuvo bien, pero bueno, no acabó de marcar ni de asistir. Pero es que la sensación que dejó es que el Barça, si hubiera querido o si hubiera podido un poquito más, o si no hubiera tenido otro partido en unos días, si hubiera salido con todo el Barça ayer, le hubiera metido los que hubiera querido. Y para mí es el partido donde más diferencia se ve entre ambos equipos, porque ya es un partido en el que el Real Madrid sale derrotado. Ya sabe sabiendo que va a perder. Y salir sabiendo que va a perder es mucho decir ante el Barça. Y entiendo que tienes que reforzar un poco esa opción de, bueno, me creo que soy peor que tú, pero claro, me creo que soy peor que tú y encima te hago pensar que eres mejor que yo y te demuestro que soy peor que tú a nivel mental, porque al final estos partidos, lo comentamos en la previa, ya no es solo el tema futbolístico, donde el Barça es muy superior al Real Madrid, sino es a nivel mental. El Real Madrid sale derrotado. Y aquí, en este partido, es donde más lo he visto, ha estado temporada, sin lugar a dudas. Porque ni siquiera salen a comerse el campo. Lo comentamos en la previa, que vamos a ver un Real Madrid más agresivo, más quizá a veces duro. Pero yo creo que sí Y se vio alguna más jugada agresivo, hubo, ¿eh? pero pocas veces. O sea, y la presión empezó desde el Sí, minuto uno, o sea, desde que suena el pero una silbato, presión en campo se ve un Real propio. Madrid presionando. No ese Real No Madrid sé, que vimos, por ejemplo, en Montjuic o que vimos también el otro día un poco en algunos tramos o en Castellón, de ir a buscar al Barça casi a campo rival. Hubo en la primera parte un par de acciones desde el minuto 30 o así, pero muy pocas veces que vimos un Real Madrid presionando y el Barça, la mayoría de ocasiones, pasaba el balón de campo a campo
con una facilidad pasmosa, porque muchas veces las centrales, incluso hasta Cata Coll alguna vez, fue la que llevaba el balón prácticamente a campo del Real Madrid sin ningún problema. Sí, o sea, también sabemos un poco de la facilidad que tiene Cata con el manejo de pies, ¿no? Pero sí, o sea, se vio un Real Madrid que desde mi punto de vista, la intensidad, por lo menos inicial, la tuvo. Cosa que, por ejemplo, en el partido no necesitaba, o sea, porque era un partido ya un poco de... Ay, ¿desde dónde? Desde lo de la intensidad, que estaba desde el Dime, principio. desde... Bueno, que yo creo que el Real Madrid sí que tuvo la intensidad de, por lo menos desde el principio, desde el minuto uno. No fue, o sea, se vio algo distinto a lo que se vio, por ejemplo, en el partido de ida de semifinales de Champions. O sea, porque no entraron en el partido hasta el minuto 12, ya con el marcador 0-2, pero en este caso, pues sí que por lo menos la actitud estuvo desde el pitido inicial. Lo que pasa es que igualmente, por mucha intensidad, por mucha actitud que le pusiesen, yo creo que se siguió demostrando pues que un Barça que iba un poco con el partido que era un mero trámite realmente, o sea, porque es ya pues otro partido más Sí, contra el mismo equipo, el segundo consecutivo, les espera otro más todavía que no se quiere perder ninguna porque va a mm, ser contra su afición en un estadio como es el Camp Nou, el regreso al Camp Nou, de hecho, o sea, todavía más especial. Entonces, pues bueno, fue de querer ganar al Real Madrid, porque lógicamente el Barça quiere ganar al Real Madrid en todos y cada uno de los partidos, seguir demostrando pues que se puede imponer y se sigue imponiendo contra el conjunto merengue, pero aún así se vio eso, un Barça que no fue al 100%, ni mucho menos, o sea, pero porque quiso, o sea, porque no necesitó mucho más. eso es. Seguramente si el Real Madrid hubiese llegado a empatar o hubiese llegado a ponerse por delante, Es que hubiésemos visto otro primero Barça. tendría que haber generado algo de peligro para eso. Claro, sí, eso es importante, pero sí, o sea, fue un Barça que jugó a la intensidad que quiso. Realmente fue eso. Jugó como No, quiso, controló la el intensidad partido que quiso y ya está. completamente. El Real Madrid no generó nada, no inquietó y el Barça jugó muy cómodo. Era un partido que podía estorbar un poco porque al final, pues con la cabeza puesta en Champions, con la liga ganada, un cansancio extra este partido, pues era un partido que igual no hacía tampoco mucha ilusión, pero el Barça compitió muy bien, lo ganó muy bien. El Real Madrid sí que mejoró un poco en cuanto a intensidad, en cuanto a dar la cara, pero yo me quedé un poco con el plan ofensivo que fue nulo el día de ayer y que, bueno, si no es por Rocío Gálvez y por Misa, la goleada hubiera sido igual de escandalosa y con ninguna ocasión generada, que eso creo que es lo más preocupante para el conjunto blanco. Dicho esto, acabamos aquí con la jornada 24 de la Liga F, volveremos la semana que viene con la 25, que esta semana es un poco extraña porque tenemos partidos viernes, sábado, domingo y lunes, cuatro partidos, 4 días compartidos el próximo fin de semana, la jornada 25, quedan ya 6 hasta el final de temporada, el campeón ya está claro, la semana que viene podemos tener incluso ya campeón oficial si el Barça gana y no hace el Real Madrid, la Champions se aprieta porque la Real empieza a sufrir un poquito y el Tenerife sigue por ahí ganando partidos, también esta lucha por la cuarta, quinta, sexta posición, Granada, Atlético de Madrid, Sevilla, Tenerife, que están ahí luchando, y por debajo del descenso sigue todavía muy igualado, pero el Dux Logroño suma un puntito que no sumaron ni Alama ni Levante, con lo que le permite al equipo riojano alejarse un poquito, aunque tampoco demasiado, de esa última posición que de momento dejarían dos equipos hacia segunda división, donde la semana que viene seguramente tenemos ya a un equipo ascendido que será a la vez, que salvo algo catastrófico, ganando o empatando o perdiendo por menos goles que el Valencia, será equipo de Liga F la temporada que viene. Mucho mérito el equipo de Andrea Esteban, que la temporada que viene será seguramente, como decimos, equipo de primera división. Así que un abrazo y hasta la próxima. Adiós.